Bien, nos acompaña en el estudio central de RBC Canal 11 el congresista de la República, Martín Belaúnde Moreira. Muchas gracias, Martín, por estar aquí. Oye, muchas gracias, Luis Alfonso, por invitarme. Aquí me tienes a tus órdenes. Un placer estar aquí. Siempre es un gusto conversar contigo, Martín. Lo primero es, danos tu opinión respecto de esta segunda vuelta electoral en donde, bueno, compiten Keiko y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de lo que debe ocurrir? ¿Cuál es tu posición? Bueno, mi posición, yo voté por Kuczynski en la primera vuelta y lo hice públicamente. Y voté también por la lista de Alianza Popular, voté por Mulder y por Bedoya. Desgraciadamente, mi amigo Javier Bedoya, que es un excelente parlamentario, no salió elegido. Mulder se ha salido elegido con una muy buena votación. Y la razón por la que voté por Kuczynski era casi obvia, ¿no? No necesito incidir demasiado en ese tema. ¿Cómo está la segunda vuelta? La verdad que la segunda vuelta está peleadísima. Y mi apreciación respecto a los dos candidatos, a los cuales aprecio mucho, desde mi perspectiva, en estos momentos, si se quiere, independiente, aunque políticamente yo he actuado en política como la bancada, he sido un miembro leal y consecuente de la bancada Solidaridad Nacional. Yo creo que deben haber no uno, sino hasta dos debates, y si fuera posible 3 debates entre Keiko y Kuczynski. ¿Por qué? Porque me parece indispensable que ambos expliciten lo que piensan hacer en el eventual caso de que sea uno de ellos elegido presidente de la República. Sabemos que Keiko Fujimori ya controla el Congreso, ya tiene una mayoría absoluta del Congreso. Respecto de ese tema, Martín, yo quería tu punto de vista porque un gobierno sin mayoría tiene dificultades para pasar leyes, para gobernar. Un Congreso con una mayoría absoluta tiene de pronto demasiado poder. ¿Cuál es tu punto de vista como congresista? Mi punto de vista como congresista es que un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, pero que tiene una bancada importante y tiene una bancada, en fin, de alguna gente articulada, puede sobrevivir perfectamente. Y eso lo hemos visto en el gobierno de Toledo, lo hemos visto en el gobierno de Alan García y lo hemos visto en el actual gobierno cuyo mandato termina, igual que el mandato del Congreso. O sea, si no tienes la mayería, digamos, propia, pero la puedes construir, digamos, la puedes, digamos, sobre la base del consenso. Específicamente, y la verdad es que el presidente Humala no tuvo demasiadas dificultades. La bancada de Solidaridad Nacional, a la que yo he sido un disciplinado miembro, le brindó muchas veces su apoyo. A veces en muchas ocasiones en contra de mi opinión personal, pero le brindó su apoyo cuando había situaciones que merecían el apoyo del Congreso para determinadas leyes. Yo en muchos casos, incluso he coordinado en más de una oportunidad, cuando estaba el ministro Castilla, coordiné con él algunas leyes cuando era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores para ciertos tributos de doble tributación, en que yo creo que era necesario aprobarlos. Y como miembro de la Comisión de Fiscalización, en el primer año del Congreso, también tratamos de pasar ciertas leyes relacionadas con el organismo superior o supervisor de las contrataciones del Estado. De manera que, sin abdicar funciones, sin dejar de ser opositor, se pueden coordinar determinados aspectos de gobierno. Lógicamente yo jamás hubiera coordinado una reforma constitucional o una reforma legal que hubiera permitido a la señora Nadine elegirse, ser candidata a la presidencia de la República. Claro. Cosas de este estilo jamás hubiera colaborado con ellos. Pero en cosas importantes de gobierno, muchas veces nosotros le damos, salvo una que otra ocasión, le dábamos Francesco Petrosi, Martín, confianza a los ministerios. Francesco Petrosi se ha molestado un poco porque él declaró que con su bancada congresal iban a pasar las leyes como por un tubo, ¿no? ¿Y tú qué piensas de este poder que tiene pues una mayoría absoluta en el Congreso? ¿No crees que hay, que buscar mejor el equilibrio? Eso sería peligrosísimo. Eso me evoca a mí
a los años 90, ¿no? Donde se manejaban los congresistas con lo que entonces era el Viper. El Viper, ¿no? Bueno, ahora sería con el WhatsApp. El WhatsApp, y eso, digamos, quiebra el necesario equilibrio de poderes y convertiría al Congreso de la República en un apéndice del Poder Ejecutivo. Eso, yo le digo a la opinión pública, es lo peor que le puede pasar al Perú y sería un retorno a la cuasi dictadura fujimorista que tuvimos en la década del 90, respecto de la cual la propia candidata Keiko ha dicho que eso no se va a repetir. Pero yo veo que la tentación del poder, un famoso escritor francés, un famoso crítico, analista francés, sociólogo, Jean-François Revel, habló de la tentación totalitaria. Yo creo, desgraciadamente, mi querido Luis Alfonso, que con una mayoría absoluta podemos caer en la tentación autoritaria. Claro, y el otro dicho también muy conocido, que el poder absoluto, ¿no?, corrompe y el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Es también cierto, ¿no? Es también, no, y se ve, y se vio en la década del 90. Claro. Entonces, yo diría que... ¿A ti te gusta más el sistema de pesos y contrapesos, digamos, ¿no? Bueno, es lo lógico dentro de la democracia, ¿no? Porque deslizarse en la pendiente del gobierno fuerte, autoritario, dictatorial, tiránico y totalitario es algo muy simple. Lo hemos visto en Chávez. Claro. Ahora, ¿qué piensas tú del modelo económico? Hay un sector de la población, un tercio de pronto de los ciudadanos, que piden un cambio al modelo, algunos ajustes de pronto, un Estado, digamos, que tenga un rol más participativo. ¿Cuál es tu punto de vista respecto del modelo económico neoliberal, digamos, que es el que ha estado en vigencia? Bueno, ese modelo, así llamado modelo económico neoliberal, yo diría que es un modelo que ha servido para que el Perú progrese y mucho. Un país de las características del Perú, que encierra grandes riquezas naturales, pero que al mismo tiempo tiene inmensas dificultades naturales, el primer deber que tiene es explotar racionalmente sus recursos naturales. Yo diría lo siguiente: durante el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry, de quien me honro ser primo hermano, a pesar de la diferencia de edad que teníamos, se firmó un contrato con la Shell. Y ese contrato, en la zona que ahora se denomina de Camisea, no descubrieron petróleo, descubrieron gas. Y ese gas demoró 20 años en ponerse en producción. Ahora hay una serie de corrientes respecto de renegociar los contratos de gas. Bueno, todo eso puede discutirse, no en este programa, porque son temas muy técnicos. Pero yo te hago a ti, mi querido Luis Alfonso, la siguiente reflexión. Ese gas que se descubrió en Camisea, hoy día nos suministra el 48% del fluido eléctrico que tenemos. Cierto. ¿Qué hubiera sido el Perú sin ese gas? Y hubo una serie de gente del Frente Amplio, que ahora están en el Frente Amplio, que en ese momento se oponían a rajatabla al gas, con algunos proyectos fantásticos, como por ejemplo llevar el gas por ferrocarril al Cusco. Sabido que el gas se puede, a falta de otro medio de transporte, se puede llevar en camión o en ferrocarril, pero es la forma más costosa de transportarla. Entonces, el gas ha sido enormemente benéfico para el Perú. Y si algún aspecto, entre los muchos aspectos, debemos recordar bien a Valentín Paniagua, es que firmó el contrato. Sí, pues. Ahora, Martín, yo te quiero preguntar por otro tema del que alguna vez hemos conversado de pronto en el club, digamos, ¿cómo comprometer más a las élites académicas, empresariales, en el terreno de la política? Porque son pocos los que se animan a participar, digamos. ¿Qué harías tú para que Víctor Andrés, tu hijo, o gente, digamos, de mi generación, se anime a participar activamente en política? Bueno, fíjate tú, participar en la política implica un sacrificio. Sin duda.
Porque si uno está cómodamente, o no tan cómodamente, instalado en el sector privado, en digamos, el sector ¿no? privado, con clientes, ganando dinero, estar en la política no es tan fácil. Yo mismo, yo ingresaba a la política tarde. ¿Por qué? Porque primero me dediqué a la actividad profesional. Claro, a la abogacía, ¿no? Al ejercicio de la profesión. Al ejercicio de la profesión como abogado interno de empresas, Sí. como yo he sido abogado interno de empresas, he sido gerente de sus departamentos legales. El de ser gerente pasé casi insensiblemente a ser gerente general, a ser primer funcionario ejecutivo. Y luego de ahí me deslicé a la política. Pero la política tiene sus riesgos. Por ejemplo, yo he intentado, yo he sido candidato 7 veces. Es un montón de veces, ¿no? Y 7 veces es un montón de veces. Sí, he sido candidato, pero no siempre a cargos políticos. Yo he sido... Al decanato, ¿no? Del al Colegio decanato. de Abogados, yo me acuerdo. En el decanato del Colegio de Abogados postulé 4 veces. 2 veces gané, fui electo y reelecto una vez no gané. 2 veces fui electo y reelecto vicedecano y otra vez electo decano. Y ahí ya estaba en la política. Cierto. Yo me opuse al gobierno, a la reelección de Fujimori, y me opuse muy fuertemente. Yo participé... Lo recuerdo perfectamente. Tú la fuiste marcha uno de de los... Así es, ¿no? Hubo un grupo de peruanos que dijeron cuál era su posición respecto de la ley, ¿no? Y la Constitución, ¿no? Y ahí lo hice como decano del Colegio de Abogados de Lima, Sí. y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Fui candidato al Congreso en el año 95 y no salí elegido. El Partido Solidaridad Nacional me hizo el honor, por lo cual yo estoy muy reconocido, yo soy una persona reconocida y consecuente, de liderar la lista de Lima y salí elegido. Y yo te decía que Lucho Castañeda siempre ha tenido palabras muy generosas respecto a ti, siendo tú independiente, ¿no? Sí, bueno, pero yo, si bien no milito en su partido, yo he sido un militante, un miembro muy consecuente de la bancada de Solidaridad Nacional, y cada vez que yo tenía que defender la gestión del alcalde Luis Castañeda, la he defendido con extremo ardor. Creo que la decisión de retirarnos ha sido una decisión equivocada y sus consecuencias se van a ver después. No quiero hablar mucho de este asunto, pero me parece que ha sido un error. Los partidos no deben retirarse a mitad de campaña. En fin, el candidato no tuvo la suerte, no pegó, etcétera, etcétera. Tampoco quiero hablar de eso. Pero yo la verdad que hice un gran esfuerzo Ahora, Martín, para salir elegido. No, yo lo sé, yo lo y sé. me frustró que me retiraran. Sí, ahora, yo te quiero preguntar por otra persona con la que tú has trabajado de la mano, digamos, dando lo mejor de ti. Alejandro Toledo te nombró SAR Anticorrupción. Sí, Digamos, tú sí. fuiste embajador suyo en Argentina. Sí, sí. Ahora Alejandro está con problemas con la justicia, tiene el tema de Ecoteva. ¿Cuál es tu punto de vista? A mí me da un poco de pena, ¿no? Yo tengo sentimientos encontrados respecto a Alejandro Toledo, porque efectivamente yo lo apoyé De acuerdo. desde el decanato del Colegio de Abogados. Y si alguien me hizo alguna vez una persona que en ese momento militaba en el fujimorismo, ahora está dedicado digamos, a los negocios, a la misma empresa, me dijo: tú perteneces al partido del Colegio de Abogados. Y creo que no le faltaba razón. Pero el colegio antes cumplía un rol más vigente, hacía más cosas, ¿no? Yo participé en la Marcha de los Cuatro Suyos, hablé en la Marcha de los Cuatro Suyos. Me acuerdo. Participé en cuanto evento político había. Ahí tuve el honor de hablar, yo hablé primero y después habló Fernando Belaúnde Terry. Para mí fue una cosa sumamente... Claro. Entonces yo intervine en política y luego efectivamente me nombraron SAR Anticorrupción. Me dieron un título grandilocuente. Sí. Tremenda responsabilidad, ¿no? Ser SAR Anticorrupción, caramba. El título oficial era consejero presidencial de alto nivel para la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en la gestión pública. Claro. Demasiado largo. Sí. Pero había, digamos, en todos los gobiernos hay algunos pericotes, ¿no? O sea, hay gente que busca hacer provecho personal. Yo ahí, ¿no? La verdad, debo reconocer que entré casi en colisión inmediata con el gobierno, porque me dijeron pues que fiscalizara el gobierno, y lo fiscalicé. Entonces tuve una serie de roces, ¿no? De roces permanentes con Alejandro Toledo, que era un hombre muy tolerante, muy simpático. La verdad es que yo le guardo un buen recuerdo, hasta que un día me dijo: ¿sabes, Martín?
será mejor que te vayas a Buenos Aires. ¿Cómo quieres que...? Mándate, embajador. Y literalmente me envió. Yo lógicamente acepté, ¿no? Por un tema de gratitud también, imagino, ¿no? O sea, tú habías sido, digamos, un alto yo apoyé su funcionario. candidatura. Yo apoyé su candidatura desde el Colegio de Abogados. Y desde aquí un saludo a Alejandro, ¿no? Ojalá que resuelva todos sus temas. Ojalá. ¿No? Y entonces me envió a Buenos Aires, me envió con unas tareas concretas de unas extradiciones que las cumplí. Me acuerdo bastante bien. Y la verdad, en la de Crucillat fue una de ellas, ¿no? Sí, yo los traje de Chile. Sí, me acuerdo. Los extradité de Chile y luego de Argentina al Perú. Sí. No creo que me tengan demasiado cariño. Pero en fin. No, ¿cómo te van a querer cariño? Te alucinan, Martín. Pero yo cumplí esa función y la cumplí bien. Y fui un buen embajador en la Argentina y firmé, por ejemplo, un convenio para la regularización de aquellos peruanos que estaban en situación migratoria ilegal o irregular. Y creo que regularicé a cerca de 100.000 peruanos en Argentina en diversas formas, mediante la aplicación de un tratado que se había firmado un poco antes que yo llegara, pero que yo hice ratificar en un tiempo bastante corto por el Congreso argentino. En fin, desarrollé una serie de actividades. Claro. Yo creo que la segunda vuelta se viene muy, pero muy peleada. Ahora, tú has tomado posición, has dicho, además públicamente, que tú apoyaste a Pedro Pablo. En la primera vuelta. Y seguramente, no sé qué piensas de esta segunda vuelta. ¿Tú vas a esperar a escuchar estos debates o vas a ir a apoyar decididamente al señor Kuczynski? Bueno, fíjate, yo consideré que era indispensable que pasara la primera vuelta. Eso es lo que yo consideré. En eso debo ser inequívoco. Respecto del resto, yo le tengo simpatía a Pedro Pablo Kuczynski. Yo lo conozco a Pedro Pablo Kuczynski desde hace muchos años. Tenemos más o menos la misma edad. Yo te veo más afinidad a ti con Pedro Pablo que con Keiko. No sé bueno, democráticamente, yo nunca he sido pues, partidario de Fujimori. Pero yo respeto a los candidatos. No quiero en este momento pronunciarme sobre ellos. Pero yo diría, tanto la candidata Keiko Fujimori como el candidato Pedro Pablo Kuczynski tienen que enunciar claramente sus programas. La candidata Keiko Fujimori, que dice que ella tiene una mochila pesada, ya se escribió un artículo llamado La mochila de Keiko, efectivamente es pesada. He visto unos tweets de su hermano Kenji que me parece que no le ayudan en absoluto. Pero yo diría, mi consejo a la señora Fujimori, ella acaba de hacer una propuesta de aplicar la pena de muerte para los violadores de menores de 10 años. Que lo piense un poco, y lo digo desde un punto de vista práctico, para que en el Perú se aplique la pena de muerte a delitos distintos de traición a la patria en casos de guerra y terrorismo, se tiene que denunciar el Pacto de San José. Sí, además, el sistema judicial peruano, pues que no es tan perfecto, digamos, podría llevar a este terreno a gente inocente, ¿no? Entonces, yo diría, para hacer viable esa aplicación, tiene que denunciar el Pacto de San José. ¿Lo querrá hacer? Yo le digo a la señora Keiko Fujimori, con todo respeto y con la mayor cortesía que me merece como ciudadana peruana y como candidato, piénselo. Oye, Martín, siempre es un placer conversar contigo en cámaras y fuera de cámaras. Gracias por venir aquí a Canal 11. Muchas gracias. Un placer siempre conversar contigo. Hasta luego, felicidades. No te vayas todavía. Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos con nuestros demás invitados. Pausa y regresamos.